se nos da f doble primo de x es igual a 3x más 8 seno x, y f primo de 0 es igual a 4, y f de 0 es igual a 3. Se nos pide encontrar f. Podemos pensar en la integración como la operación opuesta de diferenciación, es decir, si integramos la segunda derivada, obtenemos la primera derivada más una constante, y si integramos la primera derivada, obtenemos el más una constante. Vamos a trabajar en la determinación la primera función derivada integrando el segundo derivado. Por lo tanto, tenemos la integral de 3x más 8 seno x. Ahora integrando, la integral de 13x es igual a 3 veces x cuadrado dividido por 2. Y luego tenemos más el integral de 8 seno x. La integral de seno x es igual a coseno x negativo, lo que nos da no más, pero menos 8 coseno x más c. Por lo tanto, porque integramos la segunda derivada aquí, ahora sabemos la primera derivada f' de x es igual a 3 2x al cuadrado, menos 8 coseno x más c. Y ahora, podemos determinar el valor específico de c porque sabemos f de 0 es igual a 4. F' de 0 es igual a 4. Indica si sustituimos 0 por x en la función derivada, el valor de la función debe ser 4, lo que indica que 4 es igual a 3 2 veces 0 al cuadrado. Menos 8 veces coseno 0 más c y ahora, resolvemos a c a la izquierda. Tenemos 4. 4 es igual a 3 2 veces 0 al cuadrado es 0. El coseno 0 es 1, y por lo tanto, el lado derecho simplifica a 8 negativos más c añadiendo 8 a ambos lados. Tenemos c es igual a 12. Ahora que sabemos que c es igual a 12, ahora conocemos la primera derivada es f' de x es igual a 3 2x al cuadrado, menos 8 coseno x. Y luego c es 12, así que tenemos más 12. Por lo tanto, ahora que tenemos el primera función derivada, podemos integrar esta función, y trabajar en la determinación la función original. Por lo tanto, ahora vamos a integrar 3 2x cuadrado. Menos 8 coseno x, más 12. Integrando, la integral de 3 2x cuadrado es igual a 3 2 veces x cubado dividido por 3. Menos la integral de 8 coseno x. Integral de coseno x es seno x más c, dándonos menos 8 seno x. Integral de 12 es igual a 12x, por lo que tenemos más 12x. Luego, por supuesto, más c, el constante de integración. Así que ahora, sabemos el original f es igual a, aquí podemos simplificar antes de multiplicar. 3 divididos por 3 simplifica a 1, dándonos 1 2x cubo menos 8 seno x. Más 12x, más c. Y luego finalmente saber f es igual a 3. Lo que significa que sustituimos 0 por x. El valor de la función debe ser 3. Esto nos da la ecuación 3 equivale a 1 2 veces el cubo de 0, menos 8 veces seno 0. Más 12 veces 0, más c. Por lo tanto, tenemos 3 iguales en el lado derecho. 1 2 veces 0 cubo es 0, menos 8 veces 0 seno es 0, ya que el 0 seno es 0, más 12 veces 0 es 0. El lado derecho simplifica a solo c. Y ahora que sabemos que c es igual a 3, conocemos la función original que estamos tratando de encontrar es f es igual a 1 2x cubo, menos 8 seno x. Minus 8 sin x. Más 12x, más 3, ya que c es 3. Espero que haya encontrado esto útil.